Navidad. La Navidad, de latín, nativas, nacimiento, es una fiesta anual que conmemora el nacimiento de Jesucristo y se celebra principalmente el 25 de diciembre como fiesta religiosa y cultural entre miles de millones de personas de todo el mundo. Fiesta central del año litúrgico en el cristianismo. Sigue el tiempo de Adviento, que comienza 4 domingos antes, o al ayuno de la Natividad e inicia el tiempo de Navidad, que históricamente en Occidente dura 12 días y culmina en la Noche de Reyes. El día de Navidad es festivo en muchos países. Es celebrado religiosamente por la mayoría de los cristianos, así como culturalmente por muchos no cristianos, y forma parte integrante de la temporada festiva que lo rodea. La narración tradicional de la Navidad que se cuenta en el Nuevo Testamento, conocida como la Natividad de Jesús, dice que Jesús nació en Belén, de acuerdo con las profecías mesiánicas. Cuando José y María llegaron a la ciudad, la posada no tenía sitio, por lo que se les ofreció un establo donde pronto nació el niño Jesús, y los ángeles proclamaron esta noticia a los pastores, que luego la difundieron. Existen diferentes hipótesis sobre la fecha de nacimiento de Jesús, y a principios del siglo IV la iglesia fijó la fecha en el 25 de diciembre. Es exactamente 9 meses después de la Anunciación, el 25 de marzo, fecha también del equinoccio de primavera. La mayoría de los cristianos celebran el 25 de diciembre según el calendario gregoriano, que ha sido adoptado casi universalmente en los calendarios civiles, utilizados en países de todo el mundo. Sin embargo, parte de las iglesias cristianas orientales celebran la Navidad del 25 de diciembre del antiguo calendario juliano, que corresponde al 7 de enero en el calendario gregoriano. Para los cristianos, creer que Dios vino al mundo en forma de hombre para expiar los pecados de la humanidad, más que conocer la fecha exacta del nacimiento de Jesús, se considera la finalidad primordial de la celebración de la Navidad. Las costumbres asociadas a la Navidad tienen una mezcla de temas y orígenes precristianos, cristianos y laicos. Las tradiciones navideñas más populares incluyen hacer regalos, completar un calendario de Adviento o una corona de Adviento, escuchar música navideña y cantar villancicos, ver películas navideñas, asistir a una representación del nacimiento, intercambiar tarjetas de Navidad, asistir a servicios religiosos, celebrar una comida especial y exhibir adornos navideños como árboles de Navidad, luces de Navidad, belenes y acebo. Además, varias figuras relacionadas y a menudo intercambiables conocidas como Papá Noel, Father Christmas, San Nicolás y Christkind se asocian con la entrega de regalos a los niños durante la Navidad y tienen sus propias tradiciones, dado que la entrega de los regalos y muchos otros aspectos de las fiestas navideñas implican una mayor actividad económica. Esas fiestas se han convertido en un periodo clave de ventas para minoristas y empresas, con un efecto económico cada vez mayor en muchas regiones del mundo. El término Navidad proviene del latín tardío nativitas, que significa nacimiento. Los angloparlantes utilizan el término Christmas, que es una forma abreviada de Christ's Mass, misa de Cristo. El término deriva del inglés medio Christen Masse, que significa misa cristiana. Xmas es una abreviatura de Christmas que se encuentra sobre todo en la prensa, basada en la letra inicial X del griego aunque algunas guías de estilo desaconsejan su uso. Los anglosajones se referían a la fiesta como Midwinter, o más raramente como Natiuteo, de latín nativitas. En inglés antiguo, Helua, Yule, se refería al periodo correspondiente a diciembre y enero, que acabó equiparándose a la Navidad cristiana. Noel, también Noel o Noel, procede del francés antiguo Noël o Nael, a su vez procediente en la última instancia del latín natalis dies, que significa nacimiento, día.
Coleda es el nombre tradicional eslavo de la Navidad y del periodo que va de la Navidad a la Epifanía, o más en general, de los rituales eslavos relacionados con la Navidad, algunos de los cuales datan de la época precristiana. Aunque la fecha exacta del nacimiento de Jesús de Nazaret no se encuentra registrada ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, el 25 de diciembre ha sido significativo en los pueblos de la antigüedad, que celebran durante el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Desde el 21 de diciembre, la adopción de esta fecha se realizó siglos después, empezando por el testimonio de Sexto Julio Africano en el año 221 acerca de la fecha de nacimiento en Judea y el calendario litúrgico filocaliano de 354 después de Cristo. Evidencias provenientes del Evangelio de Mateo y de la astronomía indican que la estrella de Belén podría haber sido un cometa observado en el año 5 a.C. por astrónomos chinos, tal como se menciona en el libro de Han. Esta teoría señala que Jesús nació entre el 9 de marzo y el 4 de mayo del 5 a.C. Y posiblemente cerca de la Pascua del 13 al 27 de abril de ese año. Un nacimiento durante la primavera se ajusta al relato de Lucas, en el que se describe a pastores que residían en los campos próximos y cuidaban sus ovejas durante las noches. Algunos expertos han intentado calcular la fecha de nacimiento de Jesús tomando el Evangelio de Lucas como fuente. En Lucas 16, se afirma que en el momento de la concepción de Juan el Bautista, Zacarías, su padre, sacerdote del grupo de Abdías, oficiaba en el templo de Jerusalén, y según Lucas, Jesús nació aproximadamente 6 meses después de la Juan Crónicas. Indica que había 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo, y al grupo de Abdías le correspondía el 8º turno. Contando los turnos del comienzo del año, al grupo de Abdías le correspondió servir a comienzos de junio, del 8 al 14 del tercer mes del calendario lunar hebreo. Siguiendo esta hipótesis, si los embarazos de Isabel y María fueron normales, Juan nació en marzo y Jesús en septiembre. Esta fecha sería compatible con la indicación de la Biblia, según la cual la noche del nacimiento de Jesús, los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, lo cual difícilmente podría haber ocurrido en diciembre. Cualquier cálculo sobre el nacimiento de Jesús debe estar ajustado a esta fuente primaria, por lo que la fecha correcta debe estar entre septiembre y octubre, principios de otoño. Además, debe tomarse en cuenta el censo ordenado por César al tiempo de nacimiento del Hijo de Dios, lo cual obviamente no pudo haber sido en diciembre, época de intenso frío en Jerusalén. La razón es que el pueblo judío era proclive a la rebelión y hubiera sido imprudente ordenar un censo en esa época del año. Como los turnos eran semanales, tal y como lo confirman los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, cada grupo servía 2 veces al año, y nuevamente le correspondía al grupo de Abdías el grupo a finales de septiembre, del 24 al 30 del 8º mes judío. Si se toma esta segunda fecha como punto de partida, Juan habría nacido a finales de junio y Jesús a finales de diciembre. Hacia algunos de los primeros escritores cristianos, Juan Crisóstomo, 1407 a 407, enseñaron que Zacarías recibió el mensaje acerca del nacimiento de Juan en el día del perdón, el cual llegaba en septiembre u octubre. Por otra parte, según los historiadores, cuando el templo fue destruido en el año 70, el grupo sacerdotal de Joiarib estaba sirviendo si el servicio sacerdotal no fue interrumpido desde el tiempo de Zacarías hasta la destrucción del templo. Este cálculo tiene al turno de Abdías en la primera semana de octubre, por lo que algunos creen que el 6 de enero puede ser el día correcto. En un tratado anónimo sobre solsticios y equinoccios, se afirmó que nuestro Señor fue concebido el 8 de las calendas de abril en el mes de marzo, 25 de marzo, que es el día de la pasión del Señor y de su concepción.
pues fue concebido el mismo día que murió. Si fue concebido el 25 de marzo, la celebración de su nacimiento se fijará 9 meses después, es decir, el 25 de diciembre. Debido a que los evangelios no especifican la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo, sino solamente el lugar, el establecimiento del 25 de diciembre como la fecha de Navidad y el desarrollo de tradiciones relacionadas con ella han sido objeto de debate entre varios académicos. Por un lado, algunos argumentan que la Navidad se derivó o fue influenciada por festividades romanas y paganas anteriores, mientras que por otro lado, hay quienes sostienen lo contrario, afirmando que la Navidad cristiana dio origen a estas celebraciones. Según la primera tesis, la celebración de esta fiesta el 25 de diciembre se debe a las celebraciones mediterráneas relacionadas con el solsticio de invierno, principalmente el Sol Invictus y la Saturnalia, que habrían sido adoptados por los cristianos en el siglo III y facilitar la conversión de los pueblos paganos. El Papa Julio I pidió en el 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha, y finalmente el Papa Liberio decreta este día como el nacimiento de Jesús de Nazaret en 354. La primera mención de un banquete de Navidad en tal fecha en Constantinopla data de 379 bajo Gregorio Nacianceno. La fiesta fue introducida en Antioquia hacia 380 por San Juan Cristómo en Jerusalén, Egeria. En el siglo IV atestiguó el banquete de la presentación 40 días después del 6 de enero, el 15 de febrero, que debe haber sido la fecha de celebración del nacimiento. El banquete de diciembre alcanzó Egipto en el siglo V, en el mismo sentido por la coincidencia con otras festividades solares. La celebración escandinava de Yule habría dado origen al árbol de Navidad. Por el otro lado, tendencias historiográficas recientes indican que los cristianos ya celebraban el nacimiento de Cristo antes de la institución de las Saturnalias o del Natalis Sol Invictus, aunque en otras fechas del año, especialmente el 25 de marzo, antes bien las festividades paganas habrían sido instauradas en fechas cercanas, como reacción a la expansión del cristianismo, a mediados del siglo IV, o por lo menos promovidas en esa época. Por ese motivo, aunque en otras fechas, en noviembre o agosto. Por lo mismo, la idea del origen pagano de la Navidad se habría originado en los siglos XVI o XVII, en círculos protestantes, como denuncia las deformaciones católicas del cristianismo y retomada en el siglo XIX. Por ello, los cristianos habrían determinado el 25 de diciembre a partir del simbolismo del solsticio invernal por asociación del Sol con Cristo, para instaurar la fecha de su nacimiento, y en consecuencia su concepción habría ocurrido con el equinoccio de primavera, 25 de marzo, cerca de la Pascua. De hecho, habría sido Sexto Julio Africano quien sugirió la fecha del 25 de diciembre como día de Navidad desde el año 221. Según la Enciclopedia Católica, la Navidad no está incluida en la lista de festividades cristianas de Ireneo, ni en la lista de Tertuliano acerca del mismo tema, las cuales son las listas más antiguas que se conocen. La evidencia más temprana de la preocupación por la fecha de Navidad se encuentra en Alejandría, cerca del año 200 de nuestra era, cuando Clemente de Alejandría indica que ciertos teólogos egipcios muy curiosos asignan no solo el año, sino también el día real del nacimiento de Cristo como 25 Pashons Copto, 20 de mayo, en el 28º año de Augusto, desde 2021, en la obra Chronographiae. Sexto Julio Africano popularizó el 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de Jesús para la época del Concilio de Nicea I. En 325, la iglesia de Alejandría ya habría fijado el Dies Nativis et Epiphaniae. El profesor Shemhahu Talmón de la Universidad Hebrea de Jerusalén investigó el pasaje del Evangelio de San Lucas 1, 5 al 13, en el que se cuenta que en la época en la que Herodes era rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, marido de Isabel,
Lucas dice que mientras Zacarías oficiaba ante el Señor en su turno de su clase, según la usanza del servicio sacerdotal, le tocó a suertes entrar en el templo para hacer la ofrenda del incienso. Y en ese momento se le apareció un ángel que le predijo el nacimiento de un hijo que habría de llamar Juan, que sería el Bautista. Los sacerdotes del antiguo Israel se dividían en 24 clases, que se organizaban en un orden que no variaba y que debían prestar servicio litúrgico en el templo durante una semana de sábado a sábado, 2 veces al año. La clase de Zacarías, la de Abías era la octava en el orden oficial. Talmón reconstruyó los turnos con la ayuda del calendario de la comunidad esenia de Qumran. El segundo de los turnos era en septiembre. Las antiguas iglesias de Oriente celebraban la concepción de Juan el Bautista entre el 23 y el 25 de septiembre. San Lucas Evangelista dice que la anunciación del arcángel San Gabriel a la Virgen María sucedió 6 meses después de la concepción de Juan el Bautista. Las liturgias orientales y occidentales concuerdan con la identificación de esta fecha con el 31 del mes de Adar, que corresponde a nuestro 25 de marzo, fecha en la que la Iglesia celebra la Anunciación y la concepción de Jesús. La fecha del nacimiento, por lo tanto, debería ser situada 9 meses después, es decir, el 25 de diciembre. Algunos han objetado que no pudo nacer en diciembre, ya que el Evangelio de San Lucas se habla de unos pastores que pasaban la noche al raso, lo que indicaría que no es una época invernal. Sin embargo, la respuesta estaría en las normas de pureza del judaísmo. Los rebaños de ovejas se diferenciaban en 3 tipos: los compuestos solo de ovejas de lana blanca, consideradas puras y que después de pastar volvían a entrar en el redil en el centro de las poblaciones; las compuestas por ovejas de lana en parte blanca y en parte negra, por la tarde entraban en redillos dispuestos a las afueras de las poblaciones; y las ovejas de lana negra, consideradas impuras, que no podían entrar ni en las ciudades ni en los rediles, debiendo permanecer a la intemperie con sus pastores en cualquier periodo del año. El Evangelio también dice que los pastores hacían turnos de guardia, lo que indicaría una noche larga y fría, lo que encaja en un contexto invernal. El Papa de Roma solía celebrar 4 misas en Navidad. La primera tenía lugar en los últimos momentos de la tarde del día anterior, en el altar mayor de la Basílica de Santa María la Mayor. A la medianoche celebraba una nueva misa en la misma basílica, pero en la capilla del pesebre. El sumo pontífice celebraba además la misa para la comunidad griega de Roma en la Basílica de Santa Anastasia, a la que ellos celebraban ese día. La cuarta misa era finalmente la conocida como Misa del Día, que el Papa celebraba nuevamente en Santa María la Mayor. Durante la Reforma Protestante, la celebración del nacimiento de Cristo fue prohibida por algunas iglesias protestantes, llamando la trampa de los papistas y hasta garras de la bestia, debido a su relación con el catolicismo y el paganismo antiguo. Después de la victoria parlamentaria contra el rey Carlos I durante la Guerra Civil Inglesa en 1647, los gobiernos puritanos ingleses prohibieron la celebración de la Navidad. El pueblo se rebeló realizando varios motines hasta tomar ciudades importantes como Canterbury, donde decoraban las puertas con eslóganes que hablaban de la santidad de la fiesta. La restauración de 1660 puso fin a la prohibición, pero muchos de los miembros del clero reformista no conformes rechazaban las celebraciones navideñas, utilizando argumentos puritanos. En la época colonial de los Estados Unidos, los puritanos de Nueva Inglaterra rechazaron la Navidad y su celebración fue declarada ilegal en Boston de 1659 a 1681. Al mismo tiempo, los cristianos residentes de Virginia y Nueva York siguieron las celebraciones libremente. La Navidad cayó en desgracia en los Estados Unidos después de la Revolución porque se considera una costumbre inglesa. Después de la Revolución Francesa, se desarrolló su propio calendario republicano francés, aunque los cambios en su implementación, 10 días cada semana, no tuvo mucho éxito. En la actualidad, algunas iglesias bautistas independientes, algunas congregaciones para protestantes de denominación no tradicional, como los Testigos de Jehová, que tienen en Charles Taze Russell, su fundador, no celebran la Navidad porque la consideran una festividad pagana no prescrita en la Biblia. Además rechazan que el 25 de diciembre sea la verdadera fecha del nacimiento de Cristo.
Cabe mencionar que en sus inicios los testigos de Jehová celebraron la Navidad no en carácter de celebración religiosa, sino como forma de sociabilización entre sus miembros. El cambio de actitud hacia dicha festividad se debió a las enseñanzas distintivas de su líder religioso, el juez Joseph Franklin Rutherford. Otros, en cambio, no aceptaban la tradición, llamándolos de antinavideños, algunos comparándolo con las actitudes del Grinch. Algunas personas han tomado la festividad no científica, como se muestra en la Guía Atea de la Navidad. Bob Dorough hizo una canción en contra del éxito que trascendió White Christmas. En la década de 1820, las tensiones secretarias en la iglesia en la Inglaterra se habían aliviado y algunos escritores británicos comenzaron a preocuparse, pues la Navidad estaba en vías de desaparición. Dado que imaginaban la Navidad como un tiempo de celebración sincero, hicieron esfuerzos para revivir la fiesta. El libro de Charles Dickens, Cuento de Navidad, publicado en 1843, desempeñó un importante papel en la reinvención de la fiesta de Navidad, haciendo hincapié en la familia, la buena voluntad, la compasión y la celebración familiar. La Navidad fue declarada Día Feriado Federal de los Estados Unidos en 1870, en la ley firmada por el presidente Ulysses S. Grant. Pero aún es una fiesta muy discutida por los distintos líderes puritanos de la nación. En la actualidad, prácticamente todas las iglesias cristianas históricas, Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa, Comunión Anglicana, diversas iglesias protestantes, etc., otorgan la solemnidad de la Natividad o Navidad una importancia tal que se la antecede de un tiempo de preparación, el Adviento, de la misma forma que la Cuaresma constituye el tiempo de preparación para la Pascua. El rito romano permite que se celebren distintas misas en la solemnidad de la Natividad del Señor, con diferentes lecturas y oraciones según el momento en el que tengan lugar. Así, la liturgia de Navidad empieza ya desde la tarde del día anterior, pudiéndose celebrar entonces la misa de vigilia, antes o después de las primeras vísperas de Natividad del Señor. Ya en la noche, Nochebuena, se celebra la misa de medianoche, popularmente llamada misa de gallo. En algunos lugares se oficia una misa de la aurora que acompaña el amanecer del día 25 de diciembre, de forma de vivir la noche de Navidad como una vigilia festiva. Finalmente, también se celebra la misa durante el día de la Navidad. Es tradición que el Papa pronuncie un discurso de Navidad a todos los fieles del mundo desde el llamado Balcón de las Bendiciones de la Basílica de San Pedro, tras el cual imparte una bendición solemne conocida como Urbi et Orbi, en latín, a la ciudad de Roma y al mundo. Ya desde las primeras vísperas de Navidad del Señor comienza el llamado tiempo de Navidad, que abarca la celebración de la Sagrada Familia, primer domingo después del 25 de diciembre, la solemnidad de la Santa María, Madre de Dios, 1 de enero, es decir, la octava de la Natividad, la solemnidad de la Epifanía del Señor, 6 de enero, o el segundo domingo después del 25 de diciembre, y la fiesta del bautismo del Señor, el domingo o lunes después de la Epifanía, con la que concluye este periodo. El periodo de la Natividad también incluye otras festividades tales como la de San Esteban Protomártir, 26 de diciembre, la de San Juan Apóstol y Evangelista, 27 de diciembre, y la de los Santos Inocentes, 28 de diciembre. Las iglesias orientales, por no aceptar el calendario propuesto por el Papa Gregorio Papa Gregorio XIII, aún usan el calendario juliano y por lo tanto la Navidad la celebran el 25 de diciembre, que según el calendario gregoriano es el 7 de enero. La Iglesia Apostólica Armenia, en cambio, la celebra el 6 de enero junto a la Epifanía. En la mayoría de las iglesias esa fecha se celebra el Día de Reyes. Se exceptúan las iglesias de Alejandría, Rumanía, Bulgaria, Albania, Finlandia, Grecia y Chipre, que sí festejan la Navidad el día 25 de diciembre. Cabe señalar que en Belén, ciudad de nacimiento de Jesucristo, según los evangelios canónicos, la Navidad se celebra 2 veces, pues la Basílica de la Natividad es administrada conjuntamente por la Iglesia Católica, que celebra la Navidad del 25 de diciembre, y la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén, que la celebra el 6 de enero. En esa iglesia hay una caverna subterránea con un altar sobre el lugar en el que, según la tradición, nació Jesús. El punto exacto está marcado por un agujero en medio de una estrella de plata de 14 puntas rodeada por lámparas de plata. Aunque hasta el siglo XIX algunas iglesias protestantes dejaron de celebrar la Navidad para desligarse del catolicismo, la mayoría
comenzando por Lutero, continuaron celebrándola el 25 de diciembre en Estados Unidos. El 25 de diciembre en Estados Unidos compartieron la Navidad católicos y protestantes desde 1607, año en el que se celebró por primera vez esta fiesta en Norteamérica. La Navidad es celebrada por la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas. Es un recordatorio de la gracia de Dios y del nacimiento del Salvador Jesús durante un servicio especial, ya sea el 24 o el 25 de diciembre. El mensaje a menudo está relacionado con la Navidad y el impacto que éste tuvo en las vidas de aquellos que aceptaron a Jesús, que experimentaron el nuevo nacimiento. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuyos miembros son conocidos como mormones, también celebran la Navidad el 25 de diciembre. Si bien consideran que el nacimiento de Jesucristo tuvo lugar un 6 de abril, si bien la Navidad es celebrada por la mayoría de los cristianos, algunos grupos como los Hijos de Jehová rechazan su celebración, alegando que se trata de una fiesta que no está señalada en la Biblia y que Jesús no ordenó celebrar su nacimiento. Es frecuente que en algunas religiones o países la tradición de que algún personaje o personajes visite a los niños para dejarles regalos bajo el árbol en Navidad, aparte del origen cristiano de la Navidad, esa fecha se ha mezclado su carácter religioso con la tradición de la convivencia familiar debido en gran medida a la popularidad de esta celebración y la mercadotecnia. El siglo XIX fue cuando la Navidad empieza a afianarse con el carácter que tiene hoy en día. Se popularizó la costumbre del intercambio de regalos y el personaje de Santa Claus y regalar tarjetas de Navidad, costumbres que con el tiempo la mercadotecnia, en especial en la norteamericana, aprovecharía para expandir la Navidad por el mundo dándole un carácter distinto religioso y con temas que poco a nada tienen que ver con la tradicional celebración navideña. La Navidad es celebrada por los cristianos, pero también por gente no creyente. Algunos utilizan la Navidad como festejo de convivencia social y familiar sin estar vinculada a alguna religión, mientras que otros la reseñan en mensajes presidenciales. En muchos lugares de Europa y América hay una creciente tendencia impulsada principalmente desde las parroquias locales para recuperar el sentido religioso de la Navidad y su verdadero significado. ¿Cuándo falta? La Navidad es la fiesta cristiana más popularizada, pese a que la Iglesia considera que es más importante la Pascua. Uno de ellos se conoce como la novena de aguinaldos, 16 al 24 de diciembre, costumbre católica en la que las familias o grupos de personas se reúnen a rezar un novenario, consumir platos típicos de Navidad según el país, cantar villancicos y hacer entrenamiento temático a la fiesta de Navidad y Año Nuevo. Previo al Adviento, se realiza la corona de Adviento, hecha a base de ramas de ciprés o pino atada con un listón rojo. Es realizada cada domingo previo al día de Navidad. Las familias se reúnen a su alrededor cada domingo, se enciende una vela y se recitan oraciones y villancicos como preparación al nacimiento de Jesús. Esa tradición es recurrente en la Iglesia Católica, ya que la corona debe ser bendecida en la iglesia. Otras involucran un conjunto de tradiciones de carácter diverso, tanto litúrgicas como familiares, locales o nacionales. Empezando por la cena de Nochebuena, 24 de diciembre al 25 de diciembre. Consiste en un gran banquete que abarca desde la víspera del día de Navidad hasta pasar la medianoche. Se celebra en honor al nacimiento de Cristo que tuvo lugar en la medianoche al comienzo del día 25 de diciembre. De manera parecida al banquete judío de Pesaj. Tradicionalmente se come pavo, cerdo, cordero, bacalao y otros platos, dependiendo del lugar en el que se celebran las tradiciones de la familia. Tradicionalmente en las familias cristianas o en reuniones de cristianos se suele realizar un rezo a medianoche en honor al nacimiento de Jesús y en señal de agradecimiento a Dios. Los belenes, pesebres o nacimientos navideños consisten en una representación del nacimiento de Jesús mediante una maqueta de Belén y a sus alrededores, en la que las figuras principales son el establo donde nació Jesús, la Sagrada Familia, los animales y los pastores, también los tres reyes de Oriente y una estrella con una estela que también suele colocarse en lo alto del árbol de Navidad. Según la tradición, San Francisco de Asís fue su inventor. En Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela y otros países, la figura del niño no se coloca hasta la llegada de la Navidad, fecha en la que se celebra su nacimiento, y luego de ser arrullado es colocado entre José y María. Los villancicos, canciones o cantos alusivos al nacimiento de Cristo o la Sagrada Familia, algunos como Noche de Paz, tienen versiones en varios idiomas o ritmos con el mismo o distinto nombre.
El árbol de Navidad, un elemento decorativo para al que se debe decorado con adornos, al ser un árbol de hoja simboliza el amor. El árbol de Navidad, un elemento decorativo, el que se suele emplear una conífera decorada con adornos, al ser un árbol de hoja perenne, simboliza el amor de Dios. Tiene su origen en Alemania, donde el evangelizador San Bonifacio instauró la tradición para elaboraciones mayores. Se realizan villas navideñas, representaciones de pueblos en época de nieve. El sorteo extraordinario de Navidad, conocido como Lotería de Navidad, es uno de los sorteos de lotería más importantes y populares que se celebran en España cada 22 de diciembre. Otras celebraciones varían por región, llegando a ser un poco convenientes en países nórdicos. En México y sus países vecinos se realizan las posadas del 16 al 24 de diciembre, en México y localidades vecinas. Serie de fiestas populares que recuerdan el trayecto de San José y la Virgen María para llegar a Belén. Estas celebraciones tienen lugar junto a las piñatas, que consisten en una olla de barro adornada con picos y papel picado, o figuras de cartón adornadas con papel picado de colores, con papel picado, ambas rellenas de dulces, fruta y papel picado, y en ocasiones juguetes y confeti y papel picado, que se rompen a cada uno de los días de las posadas. Y papel picado, según la tradición, la piñata debe llevar 7 picos y papel picado, ya que cada uno representa los 7 pecados capitales y el papel picado. También se han convertido en una muestra de la época navideña las calles, avenidas, plazas, parques, ríos, lagos o montañas, ya que se transforman en hermosos escenarios para el disfrute de los habitantes del lugar o visitantes. La mayoría de las ciudades del occidente o una buena parte del oriente colocan alumbrados llamativos y gloriosos, algunos de gran belleza en sus calles, principalmente en las calles más concurridas, además de los árboles de Navidad de gran tamaño, belenes, etc. También la gente coloca luces navideñas en los balcones y ventanas de sus casas. Especialmente llamativos son los adornos alumbrados navideños de Alemania, Estados Unidos y en algunas ciudades de Europa Oriental e Hispanoamérica. Otros países realizan fuegos artificiales. En Colombia se realizan con globo de papel seda. Es un artefacto volador que en países como Colombia se suelta durante la celebración de Navidad. En esta temporada los medios de comunicación y las empresas lanzan campañas en que buscan eliminar esta práctica por los riesgos que implica soltar un elemento como este con fuego en su interior. Sin embargo, sigue siendo una tradición muy arraigada a las personas. Y no es extraño ver globos durante el 24 y 25 de diciembre por los cielos de algunas por los cielos de algunas sus más importantes ciudades. ¿Quién escribe esto? ¿Dónde me quedé? La gastronomía es caracterizada en Navidad. Las chocolatadas son celebraciones para niños durante las semanas previas al 24 de diciembre en el Perú. Consiste en espectáculos infantiles, bailes y entrega de regalos para todos. Se denomina así pues es infaltable el chocolate caliente y el panetón, pan dulce con frutas confitadas. La Navidad ha sido el principal motivo para los regalos entre familiares. Centros comerciales usan técnicas de marketing para motivar a los compradores a realizar regalos, principalmente para satisfacer necesidades de fin de año alrededor del mundo. Varias agencias realizan anuncios publicitarios relacionados con espíritus navideños, mientras que otras ofrecen préstamos para adquirir artefactos electrodomésticos a gusto de la familia. Papá Noel es uno de los personajes más populares que reparte regalos a los niños durante la vigilia de la Navidad. Se ha popularizado en todo el mundo, a veces frente a tradiciones locales, gracias a la globalización, la influencia anglosajona, así como la popularidad y la mercadotecnia. En cambio, los regalos son entregados a los niños por el Niño Jesús en países como Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Perú, Panamá, Puerto Rico, Venezuela, Bolivia y en México, en especial en zonas rurales. La tradición de que sea el Niño Jesús quien trae los regalos se encuentra también en la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Italia, Alemania, Austria y Suiza. Otros personajes que reparten regalos en torno a la Navidad son la Befana en partes de Italia, el Olencero en el País Vasco, el Apalpador en Galicia o el Tío de Nadal en Cataluña y Cachafuoc en Occitania. En lugares como España, Portugal y gran parte de Hispanoamérica, Filipinas, Guinea Ecuatorial, la entrega de regalos se lleva a cabo no el día de Navidad, sino el 6 de enero, solemnidad de la Epifanía del Señor. Los Reyes Magos son los encargados de darles regalos a los niños en representación de los regalos llevados a Jesús en su nacimiento. Y ya no voy a leer lo demás, ya me cansé. Ya es mucho. Feliz Navidad.